It is like a dream. It was our wedding. When we turned around, everyone was dead. The stench of their bodies was horrible. Standing before me was death. Indudablemente que la obra de Drácula es una de esas obras que ha trascendido su propio género. La novela de Bram Stoker, que primero se convirtió en un clásico de la literatura, luego se convierte en un clásico del cine, porque la película de Nosferatu de 1922 es la misma historia, solo que por un conflicto de derechos de autor entre la familia Bram Stoker y los productores de la película, hicieron que, bueno, no sé, llegaron a un acuerdo económico y lo único que hicieron es cambiarle los nombres de los personajes, ¿no? Pero la historia es la misma, la esencia de la historia sigue siendo la misma. Hay que recalcar una cosa, Nosferatu tuvo varias versiones cinematográficas. Esta es la más actual, la de Robert Eggers, la que fui a ver este fin de semana en el cine. Sin ninguna duda que la de 1922 sigue siendo la obra principal, sigue siendo una obra casi insuperable, por así decirlo. Es como que quisieran hacer un remake del Exorcista, ya lo hicieron varias veces y fallaron. La versión original sigue siendo la mejor. No quiero decir que esta versión actual de Robert Eggers haya fracasado en ese sentido. Para mí no. Tampoco digo que lo haya superado. Simplemente es una versión diferente. Muy bien hecho si nos ponemos a observar ciertos detalles que después voy a ir recalcando. Lo que yo quiero decir y lo que quiero comenzar este video mencionando es que Bram Stoker, el autor de esta historia, el creador de esta historia, pertenecía a la orden de Aurora Dorada, a la orden esotérica de Aurora Dorada, la Golden Dawn, ¿no? Más famoso por su nombre en inglés. Es por eso que esta historia es una historia que está plagada de simbolismos esotéricos y ocultistas. Robert Eggers, el director, ya con su primera película, La Bruja, nos viene mencionando y nos viene contando cosas que normalmente ya no se hablaba o ya no se mencionaban. La Bruja, que también es una película cargada de muchísimos simbolismos esotéricos. El Faro también lo tiene. El Hombre del Norte, su tercera película, también está plagado de símbolos ocultistas y de mitologías. Nosferatu no escapa a esto. La película cuenta con un elenco no muy famoso, no famoso en el sentido, no muy destacable, pero así todos son buenos actores, sobre todo empezando por Bill Skarsgård. La hija de Johnny Depp, Lily Rose Depp, también actúa. Después tenemos a Nicholas Hoult, a Aaron Taylor Johnson y a Willem Dafoe. La película cuenta, la sinopsis es: un agente inmobiliario viaja hasta Rumania para venderle una mansión al conde Orlok, sin darse cuenta que el propio conde Orlok es un vampiro que tiene serias intenciones de apoderarse del alma de su esposa, de la esposa del agente inmobiliario. De eso va esta película, veamos. This creature is a force more powerful than evil. Its desire is to consume all life on Earth. Only you can redeem us. He is coming. There is a devil in this world and I have met him. Muy brevemente voy a resumir un poco de qué va esta historia, porque siempre hay alguien que o no le interesó la historia esta o la desconoce simplemente. Así que rápidamente lo voy a decir. Thomas es un agente inmobiliario que por una exigencia de su jefe tiene que viajar hasta Rumania para venderle una mansión al conde Orlok. Su esposa, Helen, tiene presentimientos y premonitorios de que las cosas van a salir muy mal, que ese viaje es muy peligroso. Tiene pesadillas que alimentan este tipo de creencias. Justamente le ruega a Thomas que no viaje. Thomas, empeñado en hacerlo porque se va a llevar una buena comisión económica, decide hacerlo, desoyendo así el consejo de su mujer. Viajando hasta Rumania, Thomas se va a encontrar con una caravana de gitanos, que una vez más le advierten del peligro que corre. Thomas desoye el consejo de los gitanos y sigue con este viaje hasta llegar al castillo del conde Orlok. Es allí donde se va a encontrar con un hombre muy alto, anciano, demacrado, pálido y con unas manos realmente espeluznantes con unas uñas muy largas. Es allí donde se va a firmar el contrato inmobiliario.
sin darse cuenta, Thomas en realidad en ese contrato lo que está haciendo es entregarle a su mujer Helen al conde Orlok. Orlok, que no es un ser vivo, es un vampiro, engaña a Thomas y lo va manipulando a su placer. Es así como esta historia se emprende en una historia en que Thomas quiere regresar rápido a Fishburg, porque todo esto transcurre en Alemania en 1830, para poder estar con su mujer, ya que él también comienza a intuir que corre grave peligro. Y el conde Orlok va a emprender un viaje hacia Fishburg justamente para quedarse con el alma de Helen. De esto va esta historia. No quise adelantar mucho porque yo sé que está en cine la película y no quiero tampoco adelantar detalles para aquellos que puedan verla realmente. Bien, sin querer adelantar tanto de la historia, sin querer dar tantos detalles, voy a ir resaltando un poquito los valores artísticos de la película y contarles algunas cositas que yo creo que vale la pena tener en cuenta a la hora de ver esta película justamente. En cuanto a la parte artística, lo que más destaco de la película es la actuación de Bill Skarsgård como el conde Orlok. Trabajó durante un mes con un fonoaudiólogo para poder manipular su voz y llevarlo a un tono al que sea adecuado para el personaje, y realmente esto se nota muchísimo en la película. La parte del maquillaje, la transformación, ¿no? Las características de la cara del conde Orlok son geniales. Me gusta que tenga ese bigote, me gusta el aspecto físico del conde Orlok, le da originalidad, le da autenticidad a la película, y es lo que yo creo que pretendía Robert Eggers justamente, desmarcarse un poco de las versiones anteriores. Por otro lado, la fotografía, por un lado lo veo muy positivo, por otro lado lo veo un poco negativo. Me gusta que la fotografía haya tenido esos toques sombríos, porque justamente es una película de terror, no es una película romántica, no es para ponerle colores rosas y alegres, no. Estás hablando de una historia de vampiros, es lógico que tenga un tono sombrío. Pero yo creo que hubo un trabajo un poco exagerado en algunas tomas que no terminaron de jugarle bien este juego de luces y sombras. Sobre todo cuando se ve el amanecer o cuando el sol sale, por momentos noté que perjudicaba un poco ese tipo de color al rostro, a la cara de los personajes. No sé, no me terminó de gustar mucho algunas tomas en cuanto a este tema. Más se destacó cuando había muchas sombras o había mucha oscuridad. Ahí es donde más se destacó la fotografía realmente. Después me hubiera gustado que la banda sonora fuera un poquito mejor. No sé, para mí la banda sonora pasó bastante desapercibido. También siento que hay algunas escenas de miedo, de terror, que fueron forzadas, más que nada por un tema de marketing. Yo creo que la intención del director justamente fue contar otra cosa. Su intención no fue dar miedo o querer dar miedo. Sí, la película en algunas escenas vas a brincar un poquito, ¿no?, del miedo, pero son forzadas, yo siento que son forzadas. Así todo, es una película que yo valoro más por las partes, por los mensajes o los símbolos ocultistas, más que por el aspecto de terrorífico. Después las actuaciones de los demás actores, dentro de todo está bastante bien. Para mí Bill Skarsgård fue el mejor de todos. Lily Rose Depp estuvo muy bien porque su trabajo fue muy físico, realmente debió ser un trabajo difícil para ella porque su personaje es un personaje que está delirando y todo momento está teniendo como convulsiones ¿no? Es muy parecido al personaje del exorcista, la niña, ¿no? Cuando se le dobla así la espalda, está siendo como poseída. Después la recreación histórica del ambiente y la recreación artística en cuanto al vestuario también me parece bastante destacable. La dirección en general de Robert Eggers me gustó mucho, ¿sí? Me gustó mucho. Se dejó muy en claro que lo que quería contar es una historia de lo que sucede en el mundo del éter, ¿no? La parte etérico, la parte espiritual, la parte invisible de las cosas. Esto se nota mucho, yo lo noté mucho sobre todo en el viaje que hace Thomas hacia el castillo con el conde Orlok. Es como si estuviera soñando, como si por un momento, como si hubiera perdido contacto con la realidad, como si Thomas estuviera siendo empujado por una mano invisible a que vayas allá. Y realmente es eso lo que quiere contar la película, la historia consiste en eso justamente. Lo otro que yo quería destacar de la película realmente, lo que me gustaría sobre todo hacer énfasis, es en algunas cosas del ocultismo. Indudablemente Robert Eggers, y lo digo porque en otras películas, desde su primera película mejor dicho, lo viene demostrando, es que él es un aficionado a este tipo de cosas. Varias cosas. Primero que nada, hablar del tema vampiro, la forma en que se contó en esta película, lo que nos quiere contar es que existe la posibilidad en hacer un pacto o hacer un trato con entidades, sobre todo con entidades oscuras o demoníacas.
En la película se va a hacer una mención sobre Paracelso y Agripa, filósofos del ocultismo y del misticismo, de la magia ceremonial. La película también va a hablar de la magia. Justamente hay varias tomas en donde se va a ver velas y un círculo en el piso. La película también nos quiere contar, y un detalle que han cuidado muy bien, es que el vampiro ya no muerde en el cuello, sino en el pecho. El pecho está el plexo solar. Es acá donde, desde el corazón, que astrológicamente simboliza el sol, donde guardamos nuestra identidad y nuestra autonomía como personas. Cuando un vampiro te chupa la sangre acá, uno ya ha perdido autonomía, ha perdido su identidad, por lo tanto está siendo poseído, está siendo arrastrado por una mano invisible o por una entidad invisible. Otra cosa que yo quiero destacar es que cuando un vampiro chupa la sangre, en realidad no está chupando la sangre, está chupando una energía, está chupando el alma de la persona, porque la palabra nafesh en hebreo significa sangre, pero también de forma sinónima se le puede relacionar con el alma de la persona, ¿sí? Los sumerios también tenían este concepto de sangre y de alma. Es por eso cuando hablamos de que un vampiro está chupando la sangre, en realidad no es que físicamente te está chupando la sangre. Lo que te está diciendo es que hay entidades del mundo astral que te chupan la energía. Esto pasa mucho, sobre todo cuando sufrimos una parálisis del sueño y sentimos que algo se nos presiona en el pecho o alguien se sentó en el pecho y nos cuesta respirar. Es ese tipo de ataques que estamos viviendo cuando estamos siendo sometidos o estamos siendo embestidos por una entidad del bajo astral. Así decía la Sociedad Teosófica, del bajo astral. Estos espíritus existen justamente. Otro detalle que estoy recordando de la película es cuando el conde Orlok levanta la mano y apunta con el dedo. Que haga esto o haga esto significa voluntad. Es decir, es una entidad que no tiene cuerpo físico, por eso solo vive de noche y no de día. Es una entidad que puede materializar su cuerpo a voluntad. Esto significa voluntad. Voluntad e inteligencia propia. La palabra daemon en Grecia no significa demonio como algo malo, sino como una entidad con voluntad e inteligencia propia. No sé si en los premios Oscar se le va a nominar, sobre todo en la parte artística o de producción. La película es una buena película que cumple con su cometido, pero nada más. Hasta ahí llega. Aún así, yo creo que Robert Eggers muestra su talento a la hora de contar este tipo de historias. Bastante valiente en querer contar una historia que ya fue contada y con muchas versiones. Pero se valora que esta película haya salido en cines justamente cuando hoy en día la gente ha dejado de creer o abrazaron más supersticiones que conocimiento, ¿sí? Así que nada, agradecerles a todos que hayan visto este video hasta el final, pedirles que se suscriban, que lo compartan, que lo difundan, que me dejen en los comentarios qué les parece este tipo de películas y vernos en la próxima.